Nunca has hecho pollo asado así, mira. Empiezo cortando el centro de mi pollo, ¿ves? Con un cuchillito bien afilado. Vengo y lo corto aquí, mira. Ahora lo volteo hacia atrás. Voy a dislocar los dos muslos, mira. Siempre hay que ver aquí, donde está el cartílago y hacer un poco de fuerza. Mira, es súper fácil, ¿ves? Oh, listo, ya está. Oh, queda bien flexible. Aquí también. Es súper fácil, mira. ¿Viste? Y ahora venimos aquí y hacemos un cortecito para soltar aún más sus alitas. Ahí, gente, cuchillito afilado. Es justo esta parte del cartílago de la que hablo. Vamos aquí. Vamos, mira. Eso es. Espera, déjame moverme un poquito aquí. ¿Listo, Diego? Fue. Fue Diego. Está aquí. Ahí, ahora sí fue. Es solo ir en la mañanita, gente. Listo. Ahora volteo. Del otro lado nuestro pollito. Y voy a hacer un corte. Aquí. Para que podamos, aquí en la pechuga, dejar la carne bien jugosa, ¿ok? Entonces hago un corte de cada lado y se va abriendo, ¿ves? Hago un corte aquí también. Oh. Esto permitirá que el condimento penetre y quede bien jugoso. Nuestro pollo asado, gente. Amo el pollo asado. ¿Y ustedes? Ahora vengo aquí y voy haciendo pequeños cortes por toda la carne, justamente, para que podamos tener esa jugosidad en la carne del pollo, ¿no? Estoy aquí, concentrada entre hacer y hablar, gente. Hacer las dos cosas es difícil, ¿eh? Ahora agarro mi pollo, traigo mi asadera aquí y lo paso para acá, acostadito. Y todo abiertito. Ahora vamos a sazonar este pollito, ¿verdad, Dieguito? Ese está muy diferente de lo convencional, ¿verdad? Sí, sí, y queda delicioso, gente. Jugoso, bien sazonado. Les voy a mostrar el sazón. Miren, aquí usé en la misma proporción, ¿ok, gente? Aquí hay una cucharadita de estas de té, de orégano, una cucharadita de romero, una cucharadita de chile calabrés, 2 cucharaditas de pimentón dulce y 2 cucharaditas de azafrán, ¿ok? Entonces voy a transferir estos condimentos a un tazón aquí, a un recipiente, ¿no? Y voy a agregar la sal. Aquí mi pollo tiene más o menos 2,5 kilos de carne, ¿ok? Entonces, son 2 cucharadas soperas, rasas de sal. Estoy usando la de té, así que voy a poner aquí, mira, 3 cucharadas bien llenas, ¿vale? Un poquito más, ¿verdad, Dieguito? Y gente, voy a poner aceite de oliva para mezclar estos condimentos. Miren, por ahora sin ningún secreto, ¿verdad? Solo el cortecito ahí da un poco de trabajo. No, no da trabajo, gente. Aprendiendo dónde están las junturas, los cartílagos, se vuelve fácil, ¿ok? Sí, afila bien el cuchillo y dale, ¿eh? Afilé este, pero aún no estaba al 100%. Podía haberlo afilado más, ¿verdad, Dieguito? Dieguito no quiso ayudarme. Broma, gente. Voy a poner un poco más de aceite solo para diluir los condimentos. ¿Ven? Va a quedar como si fuera una pastita de condimento aquí. ¿Podría ser una mantequillita ahí, ahora, en vez del aceite de oliva? Claro, cualquier fuente de grasa. Aceite, si quieres también, puede ser, ¿ok? Les voy a dar un tip sobre la mantequilla. Qué bueno que lo recordaste, Diego, en un momento para ustedes, que hace una diferencia. Aquí en el pollo, ¿ok? Entonces, yo vengo esparciendo condimento y por todo él.
Ya está cambiando de color, ¿verdad, Dieguito? Se ve más bonito. Entonces, el truco de la mantequilla es el siguiente. Si quieres darle más crocancia a su piel y dejarlo bien dorado, puedes hacer un agujero aquí. Voy a hacer un pequeño corte. Espera, déjame limpiar. Terminado de esparcir. El relleno aquí. Ya les explico, ¿ok? Especias, ¿verdad? Es el relleno. Huele rico, ¿verdad? Y ni siquiera ha ido al fuego. Ahora lo extendemos. En la otra parte hay cosas. Voy a tener que cambiar de guante. Aquí. Pásalo bien, ¿vale? Pásalo por los cortes que hicimos en el pollo para que quede bien sazonado. Si quieres en este punto, puedes incluso hacerlo de un día para otro también. Déjalo, cúbrelo con plástico film, déjalo en este adobo de un día para otro en el refrigerador, que le dará mucho más sabor, ¿vale? Entonces, solo me voy a quitar el guante aquí, que ya se hizo un desastre. Voy a cambiar aquí también. Les voy a mostrar este truquito de la mantequilla, ¿ok? Déjenme agarrar esto. Rapidito, chicos. Y están disfrutando. Es un reto hacer esto en vivo, ¿eh, Diego? Desafío. Desafío, 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 gente. Pero puedo, ¿ok? Puedo, vamos y lo hacemos. Y la gente lo reproduce en casa, ¿verdad? Eso es, gente. Quien lo haga, ya, etiquétenos aquí que quiero saber, ¿no? Oye, un tip de la mantequilla. Haces un pequeño corte dentro, aquí del pollo, y vienes con el dedo bien suave y vas despegando la piel, ¿ves? Y luego solo pones un poquito de mantequilla aquí, mira. Luego la vas poniendo por todo el pollo. Le dará una textura crujiente. No traje mantequilla aquí, gente, pero les doy el tip porque siempre lo hago en casa. Ahí vas poniendo aquí, luego abres un agujerito aquí, pones mantequilla aquí, pones mantequilla aquí, pones mantequilla aquí, que queda súper doradito y queda delicioso. Se me olvidó, gente, mi limón. También. Entonces, lavaste todo, ¿verdad, Diego? Gente, el limoncito lo mezclan allá en el condimento, ¿no? En la pasta, ¿ok? Pero está bien, mira, saldrá bien. Aquí pasé bien. Oh, la gente está encontrando curioso ese corte que hiciste, Dani. ¿Sí? En un momento, cuando esté listo, les voy a contar cuál es el nombre de este pollo aquí, cómo conocemos esta receta, ¿ok? Entonces ahora voy esparciendo los vegetales. Tengo pimiento, todo cortado bien rústico, ¿eh? Gente, nada. No necesitan cortar nada muy picadito, no. Perfectito, no. Hay 2 tomates, un pimiento, 2 tomates. Los ingredientes van a quedar fijados ahí en el primer comentario, ¿ok? Entonces no van a perder nada, quédense tranquilos. Aquí creo que voy a sacar esto ahora, Dieguito, porque ya no voy a mover la carne. Oh. Una cebolla. Déjame limpiar aquí, ¿no? Fíjate, queda ese desorden. ¿Los vegetales tienen alguna preferencia, Dani? Oh, normalmente usamos los vegetales que dan aroma, ¿no? Entonces puedes usar pimiento, tomate, zanahoria, apio. Aquí usé el pimiento, el tomate, una cebolla así cortada y todo bien rústico, ¿vale? Incluso realmente está muy aromático. Bien, bien aromático. Aquí, gente, si quieren agregar hierbas frescas, por ejemplo, romero, tomillo, pueden poner unas ramitas para asar, que va a quedar delicioso también, ¿ok? Y si quieren sustituir el jugo de limón por jugo de naranja, también pueden, chispueche. Y que no. O un ajito, 5 dientes de ajo. También los voy a esparcir, Ned, por aquí. ¿Y que no puede faltar en el pollo, Diego? Esa buena papita, ¿no? Una buena papita. Gente, la papa la corté así, ¿ven? Bien rústica también, sin mucho secreto. Y la dejo en agua, porque como la corto con anticipación, es para que no se oscurezca. ¿Está? Es un buen consejo, ¿no? Sí, esto es un buen consejo. Yo siempre hago esto, papa inglesa, camote. Termino cortándola.
y la dejo en agua porque no se oscurece, ¿ves? Esto ya lo corté hace más de 1 hora, ¿verdad, Diego? Oh. Madre mía, esto está quedando bonito, ¿verdad que sí? Ya me lo estoy imaginando fuera del horno. Nos. Ahí si quieres. Voy a mover un poquito aquí los vegetales. Voy a añadir un poquito de aceite, ¿vale? Solo para ayudar con el sabor, con el dorado. Un poco de pimienta molida. Mi horno ya está precalentado, ¿ok? Y lo voy a llevar al horno así, entero, abierto, por 1 hora, ¿ok? Pero claro que ya tengo uno listo aquí. Miren esto, gente, este pollo asado perfecto. ¿Saben cómo llamamos a este pollo, gente? Pollo atropellado. Ese es su nombre. Lo probamos, Dieguito. Entonces, gente, no saben el olor de aquí, cómo está. Miren, miren estos vegetales, súper suaves, deliciosos. Dios mío. Y suculentos también, mira. Eso que, y también perfuma toda la casa, ¿verdad, Dieguiño? Quieres dejar a tus invitados impresionados, a tu familia impresionada. Mira, ¿viste? Salió facilito. Los vecinos enloquecidos. Los vecinos enloquecidos, hazlo. El pollo atropellado. Tome un platito. ¡Qué delicia! En serio, el olor es maravilloso, maravilloso. Ay, Dieguito, mira. No manches. Voy a agarrar unos vegetales, ¿no? Estas papitas aquí. Gente, ¿con qué comerían esto? ¿Un arrocito? ¿Una farofita? Cuénteme, gente. Yo, miren, farofa, vinagrete y arrocito. Está buenísimo ya, ¿no? Voy a agarrar un poco de este caldo. Miren, este caldo tiene una súper concentración de sabor, ¿eh? Nada de ese pollo asado seco. Seco, ¿eh? Ni me vengas con pollo asado seco. Haz el pollo atropellado y sé feliz. Dieguito, ¿les gusta el pollo con piel, gente? A mí me gusta. Mira, se está deshaciendo de tan suave que está. En serio, esto está muy bueno. Madre mía. Gente, beso.